magíster en salud comunitaria, es docente en la Universidad de Palermo, es titular del curso de orientación vocacional ocupacional y tiene un curso a su cargo sobre orientación también, una materia sobre orientación en la Universidad 3 de Febrero. Es director de Punto Seguido, un espacio de formación a distancia que coordina con algunos colegas argentinos y hay sus dos últimas publicaciones son la orientación vocacional como experiencia subjetivante del 2016, editada por Paidós, y este año como compilador del texto Orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, experiencias sociocomunitarias en los bordes, en la editorial Novudec. Este es un gusto para nosotros contar con la participación de Sergio en estas quintas jornadas. El año pasado quisimos que viniera, tenía compromisos familiares y quedó pendiente para este año. Por suerte pudimos lograr que participara de las jornadas. Gracias. ¿Me tomaste sorpresa? Bien. Buenas tardes a todas, todos, todes, a esta hora de moda. ¿Qué es más que una moda, no? O es otra cosa que una moda, aunque también puede ser una moda. Es un placer y es un desafío siempre acercarme a compartir mis ideas, a intercambiar y a poder pensar juntos sobre estos temas que nos convocan bajo estos nombres que heredamos. Digo porque ninguno de los que estamos acá elegimos llamar a las cosas que hacemos con este nombre. Todos los que estamos acá llegamos a un lugar llamado orientación educativa y bueno, como dicen en el barrio, cométela, digamos, fumátela. Ese es el nombre que tiene lo que hacemos y podemos empezar a discutir si sostenemos o destituimos ciertos nombres porque no representan lo que hacemos. Y yo muchas veces estuve tentado en esa posibilidad de, digámoslo de otra manera, lo que hacemos. Pero bueno, llegué acá, por ejemplo, y escucho hablar de orientación educativa y escucho todas las ponencias que me precedieron, yo diría una más interesante que la otra, y lo digo no demagógicamente, bueno, queda bien, lo digo porque lo que escuché formaba parte de políticas de Estado, políticas públicas que en este país querido para mí se están haciendo tratando de dar respuestas, de permitir encauzar algunas problemáticas de algún modo. Y me sorprendió también porque, como decía el amigo Miguel, se sostenían en concepciones bastante distantes de las marcas de origen que nuestra práctica tiene. Porque digámoslo desde el comienzo, la orientación, nos guste más o nos guste menos, es una práctica constituida en los principios de la sociedad capitalista industrial, que tenía más intención de control social que de otra cosa, de la necesidad de tener técnicos para producir ese ajuste que Taylor lo resumía en esa expresión "the right man in the right place". Esa es la marca de origen de nuestra práctica. Tratar de que el hombre, no,
y acá volvemos al principio de todas, todos, todes, cuando empezamos a dar cuenta que hay cosas que están tan instaladas que no las vemos, hasta que alguien provocativamente y tratando de restituir los derechos universales, como decía Karina, que son los únicos, porque lo otro, como decía recién ella también, forma parte del sector del privilegio. Y digámoslo también, ya que estamos, la práctica de la orientación vocacional tiene esa marca de origen adaptativa, adaptacionista, y también tiene la marca de origen de una práctica destinada a los sectores de privilegio. Si nos ponemos a leer la literatura de nuestro campo, la orientación vocacional tiene que ver con aquellos que pueden elegir qué hacer. Y básicamente, desde esta concepción más tradicional, elegir qué carrera universitaria voy a estudiar. A ver, cualquiera de nosotros nos ponemos en la calle, en la 18 de julio, a preguntarle a cualquier transeúnte qué es la orientación vocacional, y pongámosle la firma que la gran mayoría va a asociar orientación vocacional con elección de carrera universitaria. Esa es la tradición, esta es la herencia que nos ha sido dada. Y aquí llegamos para sostener o para derribar estos nombres que presumen cierta forma de encarar lo que hacemos. Y en lo personal, digo, en lo personal, que en nuestro campo siempre, en nuestro campo y en la actividad académica, la investigación, lo personal y lo colectivo tiene bordes muy imprecisos, ¿no? Porque todo pensamiento es colectivo, en el sentido de que se construye de acuerdo a las posibilidades que los otros nos brindan también para pensar sobre lo que nos pasa o sobre lo que queremos hacer. Y en el campo de la orientación, esa marca de origen tiene en la expresión orientación ya una connotación que nos define y por ahí nos coagula hasta tanto podamos empezar a intentar hacer alguna operatoria que desarme lo que está armado. Orientar supone una acción de directiva, en el sentido de, siempre doy el mismo ejemplo, pero si yo les preguntara a cualquiera de ustedes que me ayuden, porque digamos que es una práctica de ayuda lo que hacemos, aunque también digo, nota al pie, que esa actividad de ayuda que hacemos requiere limitar nuestra vocación ayudadora. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esa ayuda, cuando decimos que ayudamos al otro, corremos el riesgo de impotentizar al otro. El otro necesita mi ayuda. Y solo cuando el otro necesita mi ayuda, yo me siento un ayudador, porque si el otro no me necesita, a mí se me complica mi constitución identitaria en lo profesional. Es decir, bueno, ¿qué voy a ayudar si el otro no necesita ser ayudado o no requiere ser ayudado? Es al revés. El que dice que va a ayudar, el que ejerce un oficio de ayudador, necesita de un ayudado. Así como el orientador
necesita de un orientado. Entonces, cuando yo les pregunto a cualquiera de ustedes, che, discúlpenme, tengo una urgencia fisiológica. Sería un poco feo en este momento tenerla, por suerte no, pero juguemos a que sí. Tengo una urgencia fisiológica y digo, ahora vengo. Che, ¿dónde está el baño más cercano? ¿No? ¿Quién puede orientarme de lo que está acá? ¿Quién se anima a orientarme? ¿Quién conoce acá? Dale, orientame. Hacia el fondo y a la izquierda. Bueno, gracias. Ya voy. ¿Nombre? Romina. Romina, literalmente, Romina fue una orientadora. Yo a Romina le pregunté algo y Romina me respondió. Si Romina se pusiera en el lugar de psicóloga y yo le digo, ¿dónde está el baño? Seguramente Romina me diría, ¿y vos qué pensás? ¿A vos qué te parece? ¿Qué te pasa con el tema del baño? La trampa, nuestra trampa, es que, tal como dice el título, que elegí provocativamente ponerle a esta charla, a este encuentro, es una orientación que no orienta, que es algo, lo digo por ahí también, no es que me inventé para ad hoc, vengo a Montevideo a decir que es una orientación que no orienta. Lo vengo diciendo hace rato. Y perdón, creo que, por lo que entendí de los que me precedieron, también piensan en una orientación que no orienta, en el sentido de lo que Romina hizo, ejerciendo literalmente la función orientadora, que es decirme dónde está el baño. Podría pedir más precisiones y Romina me las podría dar, pero no es necesario. ¿Cuántos metros hay? Exactamente hacia dónde la izquierda. Me estaría orientando con mayor precisión sobre eso. Nosotros, o yo los invito y las invito, les invito, qué problema que traen, a no ser más orientadores y a tratar de que el otro, de esa práctica que ejercemos, no sea el orientado. A ver, lo digo jocosamente, pero en todos los libros de orientación vocacional, casi, se habla de la orientación vocacional y el orientador y el orientado. Bueno, desde el psicoanálisis decimos que somos hablados, ¿no? Bueno, si nos ponemos a pensar por ahí en ese par, orientador y orientado, seguramente al menos trataríamos de pensar un poco si efectivamente se trata de un orientador y un orientado. ¿Y cómo lo llamamos entonces? Bueno, qué sé yo, pensé, como un Toto y Juanita, podría ser. Y es una convención, como en realidad es una convención todo el mundo humano. Uno puede decir, el mundo humano no es una construcción imaginaria, como decía Cornelius, ¿no? Ese libro exquisito, La institución imaginaria de la sociedad, ¿sí? O sea, el mundo humano es un mundo de lo que nosotros nos entendemos, pareciera, con el peligro que cuando nos entendemos y nos sobreentendemos a través de los consensos se constituyen verdades de ciertos lugares de poder también, que nos hacen poder ver algunas cosas y no poder ver otras. Hay un objeto en la pared. ¿Lo ven? ¡Qué suerte! Yo les cuento una cosa. Me estaba yendo de viaje y uno de mis hijos, tengo dos, me dice, che, hijo, te mando una foto con un objeto en la pared. A ver si te das cuenta de lo que hay. Me volví loco. O sea, para mí fue imposible encontrar ese objeto en la pared. No lo encontraba y me ponía mirándolo y trataba de sacarlo. Imposible, la verdad.
desde ese día me vengo bastante con otros, por ahí con algunos de ustedes podría hacerlo, pero parece que con otros no, porque ya lo ven. Che, ya lo ven entre nosotros, ya lo ven porque lo habían visto antes o porque lo están viendo ahora. ¿Ya lo sabían de antes? Ah, me quedo más tranquilo. Si no, voy a pedir una doble sesión a la semana. Bueno, hay un objeto en la pared y ese objeto es el que probablemente alguno me voy a sentir acompañado, alguna o alguno no lo está viendo ese objeto cuál es. Pero lo que dice el texto, que ahí no está, pero el texto dice, hay un objeto en la pared que por ahí no lo ves, pero cuando lo veáis, está escrito en un castellano hispano, cuando lo veáis, no podrás dejar de verlo. Y eso es a veces lo que pasa con los fenómenos de elucidación crítica, como también dice Cornelius, o como dice Jacques Derrida, de construcción, cuando logramos desarmar lo que está armado y entender la lógica que llevó a construirlo, esta construcción genealógica que también nos habla Michel Foucault, digamos, cómo las realidades sociales son construidas de acuerdo a lógicas de poder, que instituyen ciertas prácticas también como la nuestra. El paradigma que heredamos en las prácticas llamadas de orientación es un paradigma directivo, psicométrico, sostenido en evaluaciones, en mediciones, a veces en diagnósticos. Y yo les diría una cosa, yo creo que hoy sigue siendo la modalidad hegemónica que existe en el campo de la orientación vocacional. Hago una salvedad al respecto. Orientación vocacional y orientación educativa, otro problema. Y bueno, yo creo que es necesario pensar qué hacemos cuando decimos que hacemos orientación educativa y qué hacemos cuando decimos que hacemos orientación vocacional. Además de si seguimos bancando los nombres, que por ahora mi solución de compromiso fue seguir sosteniéndola. Este libro que comentaba Miguel, Orientación vocacional como experiencia subjetivante, lo que está diciendo son las dos cosas. Banco el nombre y al lado digo, ojo, la orientación vocacional es una experiencia subjetivante o debería serlo, que vamos a tratar de explicar de qué se trata. Pero podemos adelantar que acá también hay lo que en Argentina se instaló como una palabra que divide aguas, que se llama la grieta, que no es más que una línea divisoria entre lo que están de un lado y lo que están del otro. Algunos inventan grietas ficticias, pero yo creo que hay grietas que son contundentes. Como decía Serrat, entre ese tipo y yo hay algo personal. Y acá para nosotros la línea divisoria es la posición del sujeto con el que vamos a trabajar. Un sujeto en posición de objeto o un sujeto en posición de sujeto. El modelo médico hegemónico nos ubica a todos los que estamos acá en sujetos como objetos de sus prácticas, de sus saberes, de sus diagnósticos, de sus prescripciones. Nadie se horroriza cuando vamos al médico y nos dice, bueno, nos oculta, nos manda a hacer estudios, ¿no? Vamos a hacer disciplinadamente los estudios, los análisis, después se los llevamos y nos dice, a usted le pasa esto, le pasa lo otro, debería hacer esto, debería hacer aquello.
Romina, en su posición de psicóloga, diría, recibiendo a ese paciente, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa? Por ahí sea también necesario indicar algunos estudios, pero el modelo médico hegemónico, ese que formatea las prácticas en el campo de salud y que todos participamos, más o menos, algunos son por ahí más contrahegemónicos y contraculturales y buscan otras prácticas, ese modelo nos ubica como objetos de esas prácticas. El orientado, del par orientado al orientado, el orientado es ese sujeto posición de objeto. Bueno, la línea divisoria tiene que ver en la concepción del sujeto y en la relación ética con el otro. Lo que estaba diciendo tiene más que ver con esto segundo que con lo primero. La relación con el otro siempre es una relación enigmática. La racionalidad propia de la cultura occidental, de un sujeto racional, consciente, dueño de sí mismo, que el conjunto de las prácticas disciplinares y técnicas definen lo que es ese sujeto, es el intento de capturar al sujeto para que deje de ser un enigma, pero el sujeto, el otro, más allá de todas estas operatorias, el otro es un enigma. No sé del otro. Y eso es un aspecto definitorio. Sostener el enigma del otro, la otredad del otro, lo desconocido del otro, lo desconocido del otro tanto como lo desconocido de nosotros mismos, por otro lado. Esa opacidad que tenemos respecto a nosotros mismos. No somos transparentes a nosotros mismos. El conócete a ti mismo es interminable. Desde que alguien en Viena, en el siglo XIX, empezó a revolucionar esas concepciones del sujeto dueño de sí mismo, racional, consciente, hombre. Y si algo subvierte el psicoanálisis a la cultura, es informarnos de que el sujeto no es dueño de sí mismo, que está movido por un conjunto de aspectos que va más allá de su racionalidad y su conciencia. Y el invento del inconsciente, este nombre que se le pone a eso que nos mueve, es lo que se pone en juego también en la relación con el otro. Si hay algo que define esa línea divisoria, tiene que ver con la concepción del sujeto que el psicoanálisis nos invita a pensar que es un sujeto de la falta, que es un sujeto dividido. Y esto es central para las temáticas vocacionales, que no sé lo que son todavía, pero que algo son. Porque, digámoslo también, la orientación vocacional no es orientación y tampoco vocacional. Porque la idea de sujeto, como sujeto de la falta, lo que te está diciendo es que hay algo inherente a ese sujeto, a la constitución del sujeto, que siempre es faltante, que no hay nada que termine de completarlo. Y esto es lo que sostiene la dialéctica del deseo. El deseo es el deseo sin objeto. ¿En qué sentido? Que no hay ningún objeto que lo satisfaga totalmente. Y esto pasa para la vida amorosa, para la vida sexual, y también para esto que llamamos vocacional.
Ahora, la idea de vocación es justamente en esta línea divisoria está del otro lado, porque la vocación supone que sí está, es una esencia. Y de la mano del psicoanálisis lo que podemos empezar a pensar es que la vocación no es un ser siendo inacabado y contingente, que es una búsqueda incesante que nunca termina y que entonces será difícil pensar en términos de la vocación. Y esto desde una cuestión conceptual, pero si lo articulamos con contextos de época, bueno, le pasamos el trapo. ¿Por qué? Porque si conceptualmente no podemos sostener la lógica de lo uno, lo idéntico, lo uno como lo idéntico a uno a sí mismo, porque eso implicaría el no cambio y el no deseo, porque algo se termina. Si se cerró, si no tengo, es que se acabó. El deseo justamente rompe la idea del deseo como algo interminable, rompe con esta posibilidad. Pero además las cuestiones epocales nos invitan a revisar esto. ¿Quién podría tener vocación en las nuevas tecnologías? Vocaciones en, como lo escuché ahora, inventaron una carrera, negocios digitales, ¿no? ¿Quién podría tener vocación? Yo tengo vocación de negocios digitales. Sí, existe eso. Entre otras cosas, porque eso aparece en un momento de la cultura. O sea que las vocaciones, si algo son, no son por fuera de las condiciones sociohistóricas en las que vivimos. Y entonces, otro aspecto de esa línea divisoria es si pensamos al sujeto como un sujeto ahistórico o pensamos al sujeto en trama social. El sujeto se construye en la trama social de su época. Luis Goldstein, psicoanalista argentino, tiene una interesante ahí disquisición sobre la forma de la subjetividad que me parece muy rica, que es la forma de construir la subjetividad. Tiene como tres dimensiones, plantea. Una es la de la especie. Todos somos seres humanos, formamos parte de esa especie, desde lo biológico, distinguible de otras especies. Es decir, nuestro código genético, esa marca que se utiliza además como expresión de la cultura, es el ADN de tal equipo de fútbol, tiene un ADN, ¿no? Se empieza a utilizar en la cultura el ADN como una marca distintiva, identitaria, en este caso de nuestra especie como especie humana. Pero la subjetividad no se agota en lo universal de la condición humana, sino en lo particular de las condiciones epocales. No es lo mismo vivir la existencia humana hoy que vivirla en el siglo pasado, para no irnos a la Edad Media. Y hay cosas que son claramente definitorias en estas características particulares de cómo la época nos constituye como sujetos y vivimos nuestra vida conforme a las posibilidades y a las restricciones que nuestra época nos permite. Y esto está directamente ligado a lo vocacional. Porque la manera que tenemos de organizar nuestras trayectorias, de las que se hablaba hoy hace un ratito, esas trayectorias se construyen también de acuerdo a las posibilidades epocales y a las condiciones de organización de la sociedad capitalista tal cual como la vivimos. El capitalismo actual
no es el mismo capitalismo que a mitad del siglo XX. El capitalismo industrial producía cierto tipo de subjetividad distinta a lo que produce el capitalismo financiero, que es el que organiza nuestra vida en la actualidad. Lo dominante de la organización política, social, es este capitalismo que tiene una particularidad bien distinta al capitalismo industrial. Y la particularidad que tiene está íntimamente relacionada con el papel del trabajo. Trabajo barra empleo tan sensible a nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque en las sociedades industriales el trabajo como ordenador de la vida social, esto que Robert Castell llama la sociedad salarial, la sociedad se organiza alrededor del salario como forma de constitución identitaria de los individuos y también como forma de sustento. Ahora, el trabajo era central en la vida del capitalismo industrial. Si no había trabajo, no había riqueza. La relación entre capital y trabajo era de mutua necesidad. Es decir, solo el capitalista podía generar ganancias y riqueza a través del trabajo de otro. Entonces, lo que se conoce como la forma del capitalismo en sociedad de pleno empleo, en plena Guerra Fría, rivalizando con otros sistemas sociales como el socialista, con sus particularidades, logra el pleno empleo en el sentido de que era necesario el trabajo para poder generar riqueza. Bueno, se rompe esa sociedad salarial cuando se puede generar riqueza sin trabajo. Y eso pasa a ser un drama para las sociedades humanas. El trabajo pasa a ser prescindible. Entonces, falta trabajo o sobra gente. Y esto para nosotros, que nos dedicamos a estos temas, es central. La problemática de la exclusión social, por eso hablamos tanto de inclusión, porque la exclusión, es decir, gente que queda afuera del sistema social, se produce por este formato particular del capitalismo. No es un hecho natural, es una construcción. Es una construcción de ciertos grupos de poder que organizan las sociedades de esta manera. Esas sociedades producen un tipo de subjetividad que es la subjetividad dominante también. Y la subjetividad dominante de las sociedades capitalistas, financieras o neoliberales es el emprendedor. La figura del emprendedor es el emblema de las sociedades neoliberales. Y la lógica del esfuerzo, la lógica meritocrática, tú puedes. Con motivación, con ganas, todo se puede en la vida. Estando hace un tiempo dando un curso en Mendoza, una asistente a esa experiencia de formación que venía de sectores populares, muy marginados, y con mucho esfuerzo había logrado terminar la escuela secundaria, empezar la universidad, terminar todo. Y cuando yo decía esta frase, que en las sociedades capitalistas el que nace pobre muere pobre, y hablaba de este tema del esfuerzo, se enojó. Y en parte tenía razón, porque yo la estaba incluyendo en una categoría donde ella decía, yo no estoy ahí. El tema no es personal, no es una cuestión personal. Seguramente habrá palabra que le gusta mucho, resilientes. A mí no me gusta nada, pero bueno. O sea, hay algo, porque me parece que es sintónica a ciertas formas de pensar la vida, ¿no? Pero bueno, por supuesto que sin esfuerzo no es posible lograr los objetivos que uno se propone. Pero el tema no es si el eje del debate es el esfuerzo,
sino si el eje del debate son las condiciones materiales de existencia y los puntos de partida de cada sujeto. Y responsabilidad de quién es construir sociedades más equitativas. Robert Castel dice, y yo lo comparto en ese punto con él, que dice que no creo que haya otro agente social que no sea el Estado con capacidad política para revertir esas trayectorias inevitables de que el que nace pobre muere pobre. Solo un Estado presente, hoy por lo menos, no sé, pero habrá en algún momento otra agencia social que pueda tener ese poder de revertir esos caminos que sean inevitables, del que nace en condiciones desfavorables, muera en las mismas condiciones. Entonces, el tema del trabajo y de la caída de la sociedad salarial es algo que es muy sensible a nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas empiezan a organizarse bajo la tensión entre inclusión e exclusión y el miedo a quedar afuera. Para algunos ese miedo es el miedo porque estoy afuera y probablemente siga estando afuera. Y para sectores más acomodados es el miedo de poder quedar afuera, a pesar de que las condiciones y los puntos de partida sean distintos. Entonces, la tensión, exclusión e inclusión domina el escenario social y produce efectos en nuestras prácticas. En los modelos habituales de la práctica de la orientación, esta matriz psicométrica, directiva, adaptacionista, tuvo su reacción con lo que se llamó el modelo clínico, ¿sí? Probablemente muchos lo hayan leído, que en nuestras latitudes tuvo a Rodolfo Vygotsky, un psicoanalista argentino, como el exponente de esa corriente de pensamiento que viene como a cuestionar esa lógica de posición de sujeto, posición de objeto. Y escribe un famoso libro que se siguió editando. Este hombre tenía 30 años cuando escribió ese libro, o sea, era un joven osado, ¿no? Y ese libro, La estrategia clínica en la orientación vocacional, cambió la mirada que teníamos acerca de la orientación. Sin embargo, muchos profesionales en esta región de Latinoamérica siguieron la línea de Rodolfo Vygotsky, de su estrategia clínica, cuando él mismo en la segunda edición de su libro hace una autocrítica a su propia obra. ¿Y qué se autocritica? Se autocritica pensar al sujeto fuera de la trama social. Y habla entonces en esa autocrítica de la necesidad de pensar en términos de una encrucijada vocacional, lo llama. Y otra cosa que menciona en esa autocrítica dice, che, aquí hay un poco de mezcolanza entre la orientación vocacional como práctica psicoterapéutica y como práctica pedagógica. Esa autocrítica de Rodolfo fue el puntapié para mí del conjunto de profesionales de pensar en lo que llamamos el paradigma crítico de la orientación vocacional. Y el paradigma crítico lo que supone son tres aspectos definitorios. Por un lado, pensar al sujeto en la relación con su contexto histórico. Ahí me vi necesitado, cuando comencé a pensar en estas cosas, en términos de una relación sujeto-objeto-contexto. Y dejé de hablar de la vocación para hablar de lo vocacional, como un campo de problemáticas alrededor del qué hacer. No alrededor del trabajo, no alrededor de la carrera, no alrededor del empleo, sino empecé a pensar que esa encrucijada de la que Rodolfo hablaba era la encrucijada
ese campo atravesado con variables que intervienen de distinto orden, que componen los problemas que los sujetos tienen para elegir qué hacer en la vida. Allí, cuando las sociedades le otorgan la libertad, de elegir qué hacer en la vida. De lo que Ulrich Beck habla de la gestión de la propia vida, que si algo caracteriza a nuestra época es que tenemos que gestionarnos nuestras vidas. Y obviamente que esa gestión, no sé si la gestión o administración, me dirán después en la discusión disciplinaria de otro campo, en el armado de esa vida, si cada uno tiene que hacerse su propia vida, uno puede decir, che, qué bueno, no estamos obligados a hacer la vida que alguien nos impone. Desde luego, este es el resultado de que, bueno, nos tocó una época donde podemos elegir lo que queremos hacer. Y algunos trabajan en orientación desde este lugar. Podemos elegir lo que queremos hacer con entusiasmo, ganas, con fuerza, con ilusiones, y otros pensamos que eso está, pero que tenemos que incluir las condiciones materiales de existencia de cada uno. Entonces lo vocacional no es algo intrapsíquico o intrasubjetivo, sino que es algo que se arma en la trama de los sujetos, con los objetos a elegir y en un contexto de época determinada. Ese paradigma es crítico porque lo que intenta es desnaturalizar los hechos sociales y reconocer los hechos sociales como construidos trabajosamente bajo ciertas lógicas del poder. Esto que Foucault llama la biopolítica y que Byung-Chul Han habla de psicopolítica, es decir, son dispositivos que organizan formas de poder y de dominación que organizan la existencia humana de una manera. Entonces, podemos pensar lo vocacional como algo individual o pensar lo vocacional en esta trama compleja dominada por una subjetividad que es una subjetividad de época, que es el rasgo particular que decía este psicoanalista Luis Horstein, la subjetividad como lo universal, como lo particular de cada etapa histórica, y con lo singular, que es la tercer pata de esa idea de subjetividad, que es la dimensión singular de la subjetividad, lo cual implica ese plus de subjetivación que cada uno de nosotros que estamos acá tenemos respecto a lo instituido socialmente en cada época. Repito, el aspecto singular es ese plus que cada uno de nosotros podemos hacer respecto a lo que está instituido como una subjetividad dominante. Porque hay valores dominantes. Cuando dos personas se encuentran después de mucho tiempo, ¿no? Dos adultos grandulones se encuentran, amigotes del liceo, se encuentran y dicen, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿y cómo te va? ¿Cómo te está yendo? La respuesta probablemente esté asociada con qué. ¿Con qué creen ustedes que estaría asociada la respuesta de dos personas que se encuentran y dicen, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo te está yendo en la vida? Trabajo, y más que el trabajo. Ah, te va bien. Ah, bueno. Vos la hiciste. ¿Eso qué es? Eso es subjetividad dominante. Dinero, poder, fama, son los valores fuertes, potentes de nuestra cultura. Los procesos de subjetivación son lo que hacemos cada uno de nosotros con esas subjetividades instituidas como dominantes.
Y podemos trabajar para ser unos winners de esas reglas de juego, ser los mejores de eso, ser buenos empresarios nosotros mismos, como valor dominante, ser grandes emprendedores, o que nuestros procesos de subjetivación sean contraculturales en ese sentido, y que sostengamos nuestras construcciones rivalizando, tratando de construir otra idea de lazo social, otra idea de cooperación, de solidaridad, de construcción colectiva. Estamos en dos terrenos distintos. El terreno de la subjetivación es el terreno de producción de ese plus sobre lo que está instituido socialmente. Y nosotros como profesionales también quedamos muy ligados a trabajamos con las reglas de juego tal cual como están instituidas, o invitamos a promover procesos de subjetivación con las personas con las que trabajamos. Esa invitación es una invitación, porque también tiene que ver con la posición del profesional. Y digo la posición del profesional porque, entre otras cosas, en estas transacciones necesarias en esta práctica, me vi en la necesidad de nominar a esta persona que trabaja en este campo como el profesional de esto. El profesional que hace esto. ¿Qué hace? Hace orientación vocacional. Entonces llamo profesional de la orientación vocacional y dejo de llamar orientador. Me permití algo, me corrí un poquitito de esa marca que me coagula en ese lugar y que no quiero estar. Y un profesional de la orientación vocacional lo que hace es invitar a partir de sus propuestas a ese trabajo de ese sujeto a reconocerse, a registrarse, a descubrirse. Y en ese sentido cambia la lógica de poder entre ambos en el sentido de esta diferencia entre el modelo médico hegemónico trasladado a la psicología también y a la educación también, el otro como objeto de mediciones, de evaluaciones, como objeto de pruebas PISA. Esa idea entonces de pensar más allá de lo instituido y de promover una posición del profesional que invite a ese trabajo de hurgar en su propia historia, en su propio recorrido para pensarse. Entonces ahí el que sabe ya no es el profesional que atiende en el Ministerio de Trabajo, en un centro comunitario, en un consultorio. El que sabe es el otro. Esto que Rancière en el libro del maestro ignorante nos invita, en la educación, no estoy hablando del psicoanálisis, estoy hablando de la educación. El maestro ignorante, ¿qué está diciendo? La distribución de quién es el que sabe. El que sabe es el otro. Y no sabe que sabe. Cuando uno atiende a una persona en el consultorio, solo puede trabajar en esa alianza que se produce llamada transferencia para que algo se produzca ahí donde el relato del otro le permita encontrarse y la escucha del profesional permita evitar que nos hagamos las trampas habituales que nos hacemos todas las personas respecto de las racionalizaciones como defensa para construir unos discursos que nos tranquilicen, aunque los síntomas los sigamos portando. Entonces, esta cuestión de la distribución es central para corrernos del lugar de orientador y pasar a colocarnos en una posición de profesionales de acompañar y sostener
a través de ciertos dispositivos los recorridos de otros. ¿Qué son entonces las problemáticas vocacionales? Son las problemáticas que tenemos los sujetos en relación a lo que hacemos y a la construcción de nuestros recorridos de vida. Me fui de la vocación como revelación, como mensaje divino, como llamado. Me fui de esa vocación y pienso lo vocacional como las problemáticas que tenemos todos para elegir y realizar lo que queremos hacer en la vida. El hacer no queda circunscrito a lo que vamos a estudiar o a lo que vamos a trabajar. Sí tiene que ver centralmente con eso, con estudiar y trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de las formas del hacer humano, trabajar y estudiar en nuestras sociedades son los que producen anclaje social. El abrojo, que me contaban hace un rato. Adhesión, estar ahí, poder quedarnos para no quedar afuera. Estudiar y trabajar. Pero ojo, los profesionales de orientación podemos trabajar solamente para que alguien encuentre un trabajo, encuentre un estudio, o para que se pueda preguntar acerca de lo que quiere la vida. Poder preguntarse y poder reconocerse en la particularidad que tiene en estas condiciones materiales de las que hablábamos antes. Preguntar qué querés hacer en la vida se le preguntaba a algunos, a otros no. A un sujeto con discapacidad no se le preguntó qué querés hacer en la vida. Y pensar nuestras prácticas como prácticas que amplíen derechos supone reconocer en todo sujeto, y en todos es en cualquiera, cualquier ser humano debe tener derecho a elegir qué hacer en la vida. Y eso es un posicionamiento ideológico de parte de los profesionales. Y si todo ser humano, cualquier ser humano, tiene derecho a elegir qué hacer en la vida, nuestras prácticas tendrán que extenderse al universo de poblaciones y de colectivos de los más diversos, de los más incluidos y de los más alejados. Sujetos vulnerabilizados, digo en esta compilación que comentaba Miguel. Fíjense que vulnerabilizados pareciera lo mismo que vulnerables, pero vulnerables. A ver, decir vulnerables invisibiliza, como el objeto en la pared que no se ve para algunos, para otros no ven. Decir vulnerables invisibiliza los dispositivos biopolíticos que vulnerabilizan a los sujetos. Es decir, todos somos vulnerables. Todos estamos acá en este planeta perdido en el universo. ¿Cómo no vamos a ser vulnerables? ¿Cómo no vamos a ser frágiles los seres humanos? A veces nos creemos porque vamos construyendo aspectos imaginarios y simbólicos que nos sostienen, y entonces nos creemos con una potencia que en algunos momentos, todos en nuestras vidas, por alguna circunstancia, perdemos y nos reconocemos en esa fragilidad y en esa vulnerabilidad inherente a la condición humana. El problema de la vulnerabilidad, como algo inherente a la condición humana, es que invisibiliza la vulnerabilización de las condiciones históricas y la lógica de poder que fragilizan a los sujetos. No es menor, al menos para mí, este deslizamiento entre vulnerabilidad y vulnerabilización.
orientación vocacional, si las problemáticas vocacionales son estas problemáticas de los sujetos para elegir qué hacer y cómo construir trayectorias, palabra que se fue instituyendo en nuestro lenguaje, y me parece que es una palabra que invita a darle la fluidez a los recorridos de vida. Fíjense que hablar de trayectorias o de itinerario, otra expresión que utilizo, es bastante distinta a la idea de identidad vocacional que hemos estudiado los que han estudiado orientación vocacional. Identidad vocacional es algo que coagula y que cierra. Alguien tiene que tener identidad vocacional, identidad laboral, identidad ocupacional, y te perdés un conjunto de aspectos que hacen a esa trayectoria y a ese recorrido que quedan por fuera de esa identidad. Es una identidad abierta, por lo tanto la palabra identidad ahí nos está complicando más que lo que nos ayuda. En cambio, la palabra trayectoria, o la palabra itinerario, me parece que invita a pensar esos recorridos como recorridos particulares. Recorridos que, por otro lado, están marcados también por la época. Las trayectorias lineales, progresivas, ordenadas, eran propias de una sociedad que se organizaba de esa manera. Si alguien puede decir, como pueden escuchar a algún estudiante del liceo del último año, ¿y qué vas a hacer? Y estoy preocupado porque tengo que elegir algo para toda la vida. Sí, para toda la vida. Eso viene también heredado. Seguramente ese chico, esa chica no va a hacer algo toda la vida. Va a cambiar. Pero no va a cambiar porque su modalidad subjetiva es de alguien cambiante, de alguien movedizo, inquieto. No. O no solo. Va a cambiar porque las condiciones de la época hacen que los cambios sean vertiginosos y que la lógica de construcción de las vidas, de este viaje que hablaba Javier al principio, de estos itinerarios, de estos recorridos, han cambiado. Y entonces, aquel que entró en el Banco Nacional de Uruguay como cadete, terminó como gerente y tuvo 40 años trabajando en el banco, esa idea de alguien que efectivamente Juan Pérez lo hizo, Juan Pérez hoy no va a poder hacer eso. Pero no porque Juan Pérez tiene problemas psicológicos, aunque lo tuviera, sino porque las condiciones de época hacen que las trayectorias sean trayectorias discontinuas, no sean lineales, sean concordes, y yo digo, sean transicionales. Trayectorias transicionales, donde trayecto y transición, recorrido, corte, recorrido, se empieza a mezclar el afuera y el adentro, se entra, se sale, con una dinámica muchísimo mayor de lo que ocurría en otras épocas. Entonces, esto pasa, digamos, a nivel del recorrido, como pasa también a nivel de la cultura en la que vivimos. Cuando uno compraba un objeto en sociedades sólidas de ese capitalismo industrial, ese objeto duraba, ¿se acuerdan de Magitlic? 104 años. Ahí se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan de Magitlic? Vos, Miguel, te tenés que acordar. No, mi tío me contó. Sí, claro. La heladera Siam llegó acá. Sí, hasta normal. Nombre objetos, en el caso de Magitlic era la publicidad, era que te duraba 104 años de agro. Hoy nadie haría una publicidad de que te dure toda la vida, porque no esperas que nada te dure para toda la vida, ni tu mujer, ni tu trabajo, ni... Algunos somos más conservadores. Pero esto habla de ciertas características de época. Cuando usamos los celulares, que todos tenemos celular. Esto es un logro del mercado, que es el principal agente de subjetivación en la actualidad, gente. Para mí, el principal agente de subjetivación es el mercado. El mercado
diríamos en el barrio, nos hace la cabeza. Nos arma nuestra cabeza. Vivimos en función de los ritmos que el mercado impone. ¿Cada cuánto cambian los celulares? Podríamos preguntar, ¿quién cambió el celular en el último año? Levante la mano. Abajo. ¿Quién cambió en los últimos 2 años? Abajo. ¿Quién en los últimos 3 años? ¿Quién hace 10 años tiene el mismo celular? Olvídate. Bueno, esa modalidad que el mercado impone, cuando uno le pregunta a un otro, por no decir a un joven, porque en realidad pasa con los jóvenes y pasa con los adultos, ¿por qué haces esto? Porque yo quiero, yo lo elijo. Hay una creencia de que uno elige lo que quiere, y lo que quiere, lo que queremos, es lo que el mercado quiere que querramos. Y eso pasa con los objetos y por ahí también con lo que hacemos, con las carreras. Entonces, un profesional de la orientación invitará a generar condiciones para revisar esto, para que esto se ponga en juego, para que esto se ponga en un ejercicio de construcción, para que podamos repensar, revisar, que esto que le damos se ponga en cuestión. Y que esta lógica mercantil que produce la subjetividad mercantil, bueno, de la que estamos todos atravesados. Hasta el más hippie de todos los hippies también está ahí atravesado. Menos que nosotros. Y algunos más que nosotros. Nosotros, yo digo nosotros como si todos estuviéramos en la misma posición subjetiva respecto al discurso dominante del mercado. Discurso dominante del mercado, que dicho sea de paso, y esto labura mucho este coreano Byung-Chul Han, me parece muy interesante. Nos invita a pensar en la forma de dominación. Yo creo que el mercado ha logrado dominarnos sin una función coercitiva. O sea, dominarte sin que te obliguen es la mejor forma de dominación. ¿Quién te obliga a vos a comprarte la pilcha que te compras? Se va a comprar un zapato último modelo. Sí, pesedero, que te obligue. Se me cambia el celular y se me compra un smartphone, iPhone 8.15. No existe eso. Te volvés loco por comprarlo. O por chorear. Porque dicho sea de paso, la obscenidad del mercado produce también que hay algo que, aunque labure toda mi vida, yo y toda mi familia jamás podré tener. Pero me viven bombardeando permanentemente, que está buenísimo tener eso. Y es difícil. Sostener políticas de seguridad con políticas de mercado como las tenemos. Entonces, la única manera que tienen que hacer es restringir eso para tratar de que algunos tienen que desear lo que el mercado quiere que desees y otros no tanto, que lo miren por TV. Bueno, la orientación vocacional es, desde mi perspectiva, una práctica, una intervención para acompañar a los sujetos en estos procesos de elección. En cualquier momento de la vida, allí donde se presente la problemática de elección. Las problemáticas de elegir qué hacer no se dan en un único momento de la vida, son constantes a lo largo de la vida. Sí, lo que podemos convenir es que para ciertos sectores sociales, los que están incluidos en la vida social, es decir, los que recorren las instituciones sociales a lo largo de su vida, el formato de los sistemas escolares hace que haya cortes y en esos cortes tengamos que elegir. Terminé jardín, tengo que elegir a qué primaria voy. Tengo, mis viejos eligen, obvio.
es un obvio también relativo, ¿no? No por ese poder que se le otorga a los niños y niñas desmedido, sino también por escuchar algo, ¿no? A veces de los niños, cuando configuran ciertos lazos y los padres se imponen sin escuchar nada, ¿no? Pero digo, jardín, primaria, secundaria, dentro de la secundaria el liceo puede tener orientaciones en el ciclo superior, luego lo que viene después de terminar la escuela, luego el trabajo, me quedé sin trabajo, luego me jubilo, luego, toda vez que haya una situación de elección de qué hacer, admitiría construir un dispositivo para sostener y acompañar estas problemáticas. Digo la ley. Orientación vocacional entonces es la forma que podemos organizar de cómo construir un dispositivo para dar lugar a esas problemáticas. Y tomando esa adenda de Bonlaski que decía hace un rato, yo invité a pensar en 3 tipos de intervención en la orientación vocacional. Y dije, hay un dispositivo particular que se puede crear cuando alguien consulta a otro. Cuando alguien consulta a otro porque no sabe qué hacer, lo consulta en algún espacio. A esa intervención la llamé psicológica. Cuando alguien consulta a otro sobre una problemática de qué hacer. ¿Por qué digo problemática? Porque podría decir temática. La temática vocacional es la temática de elegir qué hacer. Pero digo problemática porque elegir es problemático. Pero no es para Miguel o para Sergio problemático. Elegir es problemático por cuestiones de condición humana. Porque elegir tiene que ver con la castración, en el sentido del no todo. Elegir implica no todo. No todo se puede. Cuando elijo, me confronto con el no todo. Y eso es problemático. Más, menos, produce modalidades más histéricas, más obsesivas, más fóbicas. Sí, posicionamientos diferentes frente a la problemática de elegir, pero la problemática de elegir es una problemática, por eso digo problemáticas vocacionales. La problemática vocacional puede tener un ámbito de elaboración en un dispositivo de ciertas características cuando alguien me consulta. Pero también la problemática de elegir se produce en las instituciones donde están los sujetos y no me consultan. Esto es la escuela, la universidad, el centro de formación profesional. Es decir, los sujetos están ahí, no me consultan. Y si están ahí, en algún momento se van a enfrentar con la problemática de elegir. Porque esas instituciones tienen recorridos que alguna vez terminan. O que alguna vez les imponen en esos recorridos elegir algo. Elegir tal orientación o tal otra. O se acabó, flaco. Terminó acá. Tenés que hacer algo. Sos libre. Estás obligado a elegir. Esa es una paradoja donde somos libres, pero no podemos no elegir. Esa problemática invita en sociedades de capitalismo financiero, en sociedades neoliberales, en sociedades como la uruguaya, como proyectos de resistencia al neoliberalismo, como pueda, armar dispositivos para tratar de dar lugar a esa pregunta, que es la pregunta construida por el discurso social. ¿Qué vas a hacer? Y el lugar que el dispositivo puede dar para responder esa pregunta. No es lo mismo un dispositivo cuando alguien me consulta sobre lo que va a hacer, de que cuando alguien está ahí, en la escuela, en la universidad. Y lo que estoy planteando es que se instituyan espacios con el nombre que le queramos poner. Tratemos que no sea orientación vocacional. Espacios para
poder tramitar esa problemática de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Hay sujetos que me consultan, hay sujetos que están ahí, pero hay sujetos que ni me consultan ni están ahí. Y tiene que ver con los sociocomunitarios, los bordes. Los sujetos que ni me consultan ni están ahí, están afuera, se quedaron afuera, porque terminaron y no ingresaron a ningún circuito o porque no terminaron. Entonces, construir un dispositivo de sostén y acompañamiento para tramitar estas problemáticas en sujetos que no me consulten y están ahí va a ser distinto al dispositivo que voy a armar en otras circunstancias. Todos estos dispositivos van a tener aspectos diferenciales por esta cualidad que estaba diciendo y aspectos similares. Lo similar para mí tiene que ver con promover experiencias subjetivantes en cada uno de esos dispositivos. Y una experiencia subjetivante es una experiencia que le restituye al sujeto su lugar de sujeto. Y enfrentarse con sus propias problemáticas. Ay, qué lindo lo que decís, el sujeto, pero no puede, no tiene. Bueno, un dispositivo es alojar esa problemática. No somos nosotros los que vamos a resolver, como un analista no le resuelve el síntoma neurótico a un analizante. Lo que hace es generar un espacio donde se pueda tramitar eso. Y en tal caso que se reconozca algunas de las posibilidades y también algunas de las limitaciones que todos tenemos. No solo ciertos sujetos tienen limitaciones. Todos tenemos potencialidades y limitaciones. El tema es cómo cada uno registra eso y qué hace cada uno con eso. Historias de personas con discapacidad que lograron, personas sin manos que tocan la guitarra. Esos ejemplos que lo vemos en esos videos que vemos en YouTube. Es decir, bueno, podrías tocar la guitarra, pero si no tenés manos, no vas a tocar la guitarra. ¿Quiénes somos nosotros para establecer los límites del otro? Ahora, en tal caso, cada uno va a decir, sí, yo tengo esta limitación, no tengo brazo, no tengo mano. Bueno, ¿qué haces con esa limitación? Y pongo un ejemplo extremo de tantas limitaciones que tenemos todos, de todo tipo. ¿Sí? Entonces, orientación vocacional es el nombre que invita a pensar experiencias subjetivantes para tramitar las problemáticas de elegir. Y yo nombré esquemáticamente lo que llamé la clínica de las 4 E para pensar el dispositivo en una intervención psicológica de orientación, o sea, cuando me consultan. Y la clínica de las 4 E tiene que ver con 4 E, justamente. Yo digo esto, pero en realidad es casi una gracia, ¿no? Porque a veces cuando me dicen, no, porque las 4 E, 4 E, 5, 3. Las cosas que estamos conversando no es para repetirlas, es para pensarlas, ¿no? Este tema de los paradigmas en orientación, el paradigma psicométrico, el paradigma clínico, el paradigma crítico, no es para repetirlo, es para pensar esa diferencia que existe. Las 4 E son la E de escucha, no hay dispositivo de orientación sin escucha. Y la escucha implica alojar al otro. Esa actitud de hospitalidad frente al otro, es decir, cuando uno dice, no, con una consulta de orientación hay que hablar de estos temas, como hay que fijar la agenda, acá venimos para hablar de estos temas. No, para mí no. No. Por supuesto que el que consulta porque quiere definir qué va a hacer. Ahora, ¿hay que hablar algo en particular para definir qué hacer? ¿Para poder construir la decisión de qué hacer? Yo creo que no. En todo caso, abro la posibilidad, genero un espacio de escucha para que el otro traiga lo que traiga.
Y entonces a veces escucho, no, pero yo, mi formación, no sé, porque, bueno, pensemos en la formación. Pensemos en la formación hasta independientemente de la formación de grado. Pensemos en qué formación deberíamos tener para ser constructores de estos dispositivos en la variedad de colectivos y de poblaciones que se enfrentan con la problemática de elegir. Pero la escucha es enfrentarnos a eso, a esa otredad, y a sostenernos y a bancarnos en ese lugar, lo que venga, y a tratar de devolver algo de lo que el psicoanálisis nos enseña respecto a esto de la distribución del saber, digamos, ¿no? Esto de los lapsos, de las repeticiones, de las insistencias, de esas formaciones del inconsciente, diría Freud, que hacen que aparezca algo de lo no reconocido por nosotros desde el punto de vista consciente. Eso también se escucha. La segunda es espera. La espera para nosotros en nuestra práctica es central, porque la espera, la espera nos desespera. Esto que decían las compañeras del INEFOP o del Ministerio de Trabajo, cuando decías, vienen con la pregunta de, no quiero laburo, no me hagas pensar. O sea, la espera, ¿cómo se construye la espera? La espera del que está ahí, tomado por esta problemática, pero también la espera del profesional. Son esperas distintas. Pero no hay construcción de una decisión sin espera, sin la posibilidad de tolerar ese tiempo que va a ser relativo seguramente de acuerdo al tipo de intervención, que nos permita armar algo ahí y no estar en la inmediatez de la respuesta ya, que es lo que produce esta sociedad mercantil de la que hablábamos. Las urgencias no son solamente las de Juan Pedro Pablo, también, pero hay una sociedad que te formatea a no esperar, a resolverlo ya. Entonces, nuestros dispositivos son contraculturales en ese sentido. Promovemos un espacio de suspensión del tiempo. Esperá. Sí, vamos a llegar, pero esperá, desde la urgencia es difícil pensar. Tercera elaboración. No hay proceso de orientación que no promueva elaborar algo de lo que me pasa. De historizar un poco este momento al que llegué. Si llegué con mi pregunta hoy, mi urgencia hoy, llegué con eso, pero tengo una historia que me trae esta pregunta hoy así. Elaboración es historizar y también generar condiciones para armar esbozos de proyectos futuros. Esbozos de proyectos futuros. Le agregué esa palabra. Antes hablaba del proyecto futuro. Calma, muchacho. Rajón cambio. Esbozo del proyecto futuro. Vamos a tratar de delinear algunas cosas. De construir la cuarta una elección. De generar condiciones para que el otro elija. Esa clínica se diferencia de otras clínicas. Clínica en el sentido amplio, clínica en el sentido de proceso, de relación subjetiva. La puerta de elección es porque estamos ahí para que el otro elija. Elaboró mucho y sí, puedo comprender. ¿Y qué eligió? No sé qué eligió. Charlas con profesionales. Bueno, mirá, vos estás ahí para que elijas. Esto es la diferencia con otras prácticas. No sos neutral respecto de si elige o no elige. Debería ser neutral respecto a la dirección de lo elegido, que es bien distinto. Y que nosotros, sujetos, no somos neutrales respecto a nuestros valores. Cuando alguien nos dice que va a elegir A o va a elegir B, no nos da lo mismo A que B.
pero eso debe caer, eso no debe jugarse ahí. Eso es el laburo que el profesor tiene que hacer para no poner en juego sus propias valoraciones en las decisiones de nosotros. Entonces, sí deberíamos ser neutrales sobre lo elegido, pero no deberíamos ser neutrales sobre el acto de elegir. La línea divisoria pasa por promover prácticas que adapten a los sujetos o promover prácticas emancipatorias. ¿Sí? Yo los invito y las invito a tratar de construir una orientación más para la pregunta que para la respuesta.